Actualización del Reglamento de Seguridad e Higiene, Capítulo 100, Distribución. Sección 118. Líneas y redes de distribución. Contenido. Revisión de las instalaciones antes de trabajar. Manejo de conductores en la cercanía de partes energizadas. Seccionalización de circuitos. Uso de avisos preventivos. Parado o remoción de postes en o cerca de líneas energizadas. Reposición de fusibles. Transformadores. Trabajos en capacitores. Trabajos en reguladores de voltaje. Instalación, retiro, tensionado de cables, acometidas o retenidas. Uso de escaleras portátiles. Conexiones y desconexiones a partes energizadas. Uso de grúas hidráulicas. Pértigas aislantes. Equipo mecánico diverso. Lavado de aislamiento de líneas o equipo energizado. Trabajos de poda de árboles. Revisión de las instalaciones antes de trabajar. Antes de iniciar el ascenso o cualquier trabajo en los postes o estructuras, deben revisarse minuciosamente para determinar si soportan los esfuerzos mecánicos adicionales a que habrán de someterse. Lo mismo debe hacerse con los postes o estructuras anterior y posterior al trabajo. Esta revisión es todavía más importante cuando vayan a instalarse o retirarse conductores o retenidas. Ver la sección 109, Trabajos en alturas, de este reglamento. Debe verificarse cuidadosamente la concurrencia de distintos circuitos, tanto los operados por Comisión Federal de Electricidad como de otros servicios, tales como alumbrado público, teléfono, televisión por cable, etc., detectando los posibles riesgos y las medidas preventivas correspondientes. Al trabajar en un circuito secundario, no lo considere desenergizado, con simplemente abrir los cortacircuitos fusibles del transformador que lo alimenta. Verifique la ausencia de potencial y cortocircuite la baja tensión. Recuerde que en ocasiones, indebidamente, hay secundarios interconectados que provocan que tanto el lado primario como el secundario de un transformador desconectado se encuentre con potencial. Desde luego, este tipo de anomalías deben corregirse, evitando dejar peligros latentes. Manejo de conductores en la cercanía de partes energizadas. Todo alambre, cable y objeto conductor que no esté conectado sólidamente a tierra y que esté siendo desplazado en la cercanía de partes energizadas, se manejará como si estuviese energizado, respetando las distancias de seguridad correspondientes. Al efectuar tendido de cables en la cercanía de partes energizadas, dichos cables deben aterrizarse a la salida del carrete que suministra, en su extremo y en ambos lados del cruce, lo más cerca posible del mismo. Mediante equipos de puesta a tierra del tipo deslizante, al efectuar el tensionado, se aterrizará en los dos extremos y a ambos lados del cruce. Seccionalización de circuitos. Uso de avisos preventivos. La desconexión de líneas o equipos de la fuente de energía eléctrica se debe hacer abriendo primero los equipos diseñados para operar con carga. Cuando se abran interruptores, restauradores, cuchillas o puentes localizados en la vía pública con objeto de librar una sección de un circuito, en ese lugar
a una altura conveniente, se debe colocar aviso preventivo con la leyenda "peligro no energizar", además de los bloqueos físicos que se deban usar, tales como candados. Cuando se encuentre abierto algún interruptor, restaurador, cuchillas o puentes localizados en la vía pública, debe considerarse que la sección del circuito correspondiente se encuentra bajo libranza, hasta no comprobar lo contrario. Mientras tanto, no debe cerrarse porque puede tratarse de algún descuido y olvido de colocar el aviso preventivo correspondiente. Para la apertura o cierre de cuchillas de operación en grupo energizada, se debe verificar que el maneral esté efectivamente aterrizado, usar guantes dieléctricos de la clase adecuada, casco, botas, ropa de trabajo y protección ocular. En casos de humedad excesiva del suelo, debe utilizar tapetes, mantas o taburetes aislantes. Parado o remoción de postes en o cerca de líneas energizadas. Cuando se requiera instalar, intercalar o retirar un poste en líneas energizadas existentes, debe utilizarse la grúa con brazo aislado y guía de postes, aterrizando previamente la guía antes de ejecutar la maniobra. El trabajador debe usar el equipo de protección personal. Reposición de fusibles. La reposición de fusibles implica probable falla en el circuito o equipo de que se trate, debiendo revisar antes la instalación o equipo previo al cierre del cortacircuitos fusible. El soporte de porcelana del portafusible puede presentar daños de flameos o fisuras que ocasionen que, a pesar de estar abiertos, tengan potencial en su extremo inferior o lado de carga. Por este motivo, debe considerarse como energizado y se deben guardar las distancias de seguridad. En el momento de cerrar un cortacircuitos fusible, debe inclinarse la cabeza ligeramente hacia abajo para protegerse del arco eléctrico y posibles partículas volantes que pudiera producirse, utilizando casco, botas, ropa de trabajo y protección ocular. Antes de subir a un poste para la reposición de fusibles de equipo en general, el trabajador debe verificar que la referencia de tierra sea efectiva. Para la utilización del rompecargas, se seguirán las indicaciones del fabricante. Transformadores. Para el cambio de derivaciones, taps, en transformadores de distribución, se seguirán las siguientes reglas. Cuando se disponga de estribos y conectores para línea energizada, perico, para su conexión a la línea, se abrirán los cortacircuitos fusible utilizando el rompecargas adecuado. Se desconectarán los pericos y se conectará a tierra y en cortocircuito el lado secundario del transformador. Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá hacer el cambio de tap. Cuando no se tengan estribos y pericos para su conexión a la línea, se abrirán los cortacircuitos fusible utilizando el rompecargas, debiendo conectar a tierra y en cortocircuito tanto el lado primario como el lado secundario del transformador. Por supuesto, la conexión a tierra y en cortocircuito del lado primario se hará respetando las reglas de seguridad correspondientes de la sección 112 del reglamento.
Estos casos de falta de estribos se deben instalar y reportar a quien corresponda. Cuando un transformador se deje fuera de servicio por encontrarse averiado, se dejará desconectado tanto del lado de alta como del lado de baja tensión. Para el montaje de transformadores usando grúa, el brazo de esta mantendrá las distancias de seguridad correspondientes, además de conectar la grúa a una tierra efectiva. La tierra obtenida a través de los gatos estabilizadores no se considerará como tierra efectiva. Para el cambio de transformadores de distribución se seguirán las siguientes reglas. Cuando se disponga de estribos y conectores perico para su conexión a la línea, se abrirán los cortacircuitos fusibles y se desconectarán los pericos. Cuando no se tengan estribos y pericos para su conexión a la línea, se abrirán los cortacircuitos fusibles y se conectarán a tierra y en cortocircuito los conductores que conectan a los cortacircuitos con el transformador. Se debe conectar primero del lado de alta y en segundo lugar del lado de baja tensión. En transformadores autoprotegidos, comprobar que la palanca del interruptor termomagnético de apertura esté en posición abierta. Trabajos en capacitores. Cuando se desconecten capacitores para realizar en ellos algún trabajo, una vez desconectados, se esperará 5 minutos, pasados los cuales se conectarán a tierra y en cortocircuito los puentes de conexión antes de iniciar los trabajos. Para la desconexión de capacitores que no tengan desconectadores en aceite, debe utilizarse el rompecargas. En caso de fuga de aceite en capacitores, debe verificarse el tipo de aislante. En caso de ser bifenilos policlorados, ascareles, debe procederse de acuerdo al Manual de Ascareles de Comisión Federal de Electricidad. Trabajos en reguladores de tensión. Antes de efectuar cualquier trabajo de apertura o cierre en un banco de reguladores de tensión, se debe neutralizar el equipo para igualar su potencial. Instalación, retiro, tensionado de cables, acometidas o retenidas. Al instalar o retirar cables o acometidas, su libramiento al piso puede representar un peligro para el tránsito de vehículos o peatones, razón por la cual se colocarán barreras suficientes con avisos preventivos. Cuando la naturaleza del trabajo y las condiciones del tráfico lo justifiquen, deberán uno o más trabajadores dedicarse exclusivamente a advertir al tráfico sobre los riesgos existentes, usando banderolas rojas. Durante la noche, adicionalmente se deben usar señales luminosas. La revisión previa visual y física de los postes o estructuras, tanto de trabajo como las adyacentes, es imprescindible ver la regla A1 de esta sección y la sección 109 de este mismo reglamento. Cuando se efectúe tensionado, tensado, el trabajador que se encuentre arriba del poste o estructura se debe colocar en la posición más cómoda y segura para efectuar la maniobra, evitando apoyarse y sostenerse en herrajes, conductores, bajantes de tierra y arbortantes, embandolándose en algún punto de la estructura para asegurar su integridad física. Evitar efectuar trabajos de tensionado de conductor en los claros medios interpostales de la línea. Uso de escaleras portátiles.
Debe evitarse el uso de escaleras portátiles para efectuar trabajos en los claros interpostales de circuitos secundarios. Cuando por necesidades del servicio debe hacerse, seguir las siguientes reglas. La escalera debe ser de madera, fibra de vidrio u otro material no conductor, sin refuerzos metálicos longitudinales. No se recargará sobre los conductores, evitando acercarla a estos a una distancia menor de 20 centímetros. Se fijará el vehículo por algún medio mecánico confiable, de tal manera que no pueda moverse accidentalmente, ni tener oscilaciones considerables. Se izará lo suficiente, de manera que el liniero no se pare en ninguno de los 3 últimos peldaños. Una vez en la posición de trabajo, el liniero se embandolará rodeando con su bandola cuando menos uno de los peldaños. Frecuentemente, los muretes o barrotes de recepción de acometidas no tienen la resistencia necesaria para soportar el esfuerzo que produce la escalera al ser recargada en ellos o al escalarla el liniero. Por este motivo, el liniero reforzará la estabilidad de la escalera por medio de vientos y otro medio igualmente confiable, de tal manera que no pueda caer en caso de que el murete o el barrote cedan. No deben trabajar simultáneamente 2 o más trabajadores en una misma escalera portátil. Su diseño permite soportar el peso solamente de una persona. Precaución al tensionar conductores en estructuras de remate. Conexión y desconexión a partes energizadas. Cuando se conecten equipos o líneas desenergizadas a un circuito energizado por medio de algún cable o dispositivo de conexión, este se conectará primero a la parte desenergizada. Inversamente, cuando se desconecte, la parte del lado de la fuente se desconectará primero. Al conectar o desconectar conectadores para línea energizada, perico, se usará pértiga de escopeta en su posición de cerrado, con el maneral deslizable por debajo del tope o candado, de tal forma que por ningún motivo el perico pueda soltarse involuntariamente. Una vez desconectado, se fijará en algún punto accesible, evitando dejarlo suelto. Para la apertura de cualquier puente, se debe tener la certeza de que no tenga carga y se evitará ponerse en serie con el circuito. Uso de grúas hidráulicas. Diariamente, antes de utilizarse, se verificará la operación de la grúa efectuando un ciclo completo en todas sus funciones. Periódicamente se inspeccionará en detalle usando la guía de inspección correspondiente. Solo podrán operarse por personal debidamente capacitado y autorizado, quienes conocerán y respetarán sus características de operación, mantenimiento y limitaciones, debiendo contar con una copia de los instructivos proporcionados por el fabricante. Queda prohibido a los trabajadores utilizar el brazo de las grúas como medio de sustentación o acceso para trabajar en partes elevadas. El vehículo se desplazará siempre con el brazo retraído en su posición de traslado. Cuando se utilice el brazo en la cercanía de líneas o equipo energizado, se mantendrán las distancias de seguridad correspondientes, además de conectar la grúa a una tierra efectiva. La tierra obtenida a través de los gatos estabilizadores no se considerará como tierra efectiva.
Si el lugar de trabajo es una pendiente, la grúa se estacionará viendo hacia arriba o hacia abajo de la pendiente. El brazo se operará siempre hacia la parte de arriba de la pendiente. Invariablemente, previamente se bajarán los gatos estabilizadores. Se bajarán primero los que quedan hacia abajo de la pendiente, hasta obtener la mayor nivelación posible del chasis. Después, se bajará el otro par de gatos estabilizadores. En todos los casos, se bloquearán con cuñas o topes las 4 llantas. Cuando la broca de la grúa sea puesta o desplegada de su posición de almacenamiento, los trabajadores se mantendrán alejados. Cuando se bajen o retraigan los gatos estabilizadores, el operador vigilará que no se ocasionen lesiones a los trabajadores. Para retirar postes instalados, se debe usar el sacapostes hidráulico. Por ningún motivo, la línea de carga o la guía de postes se debe usar para ese fin, sino únicamente para sostener verticalmente el poste mientras el gato hidráulico efectúa el trabajo de desenterrar. Las guías deben permitir un movimiento vertical libre del poste. No separarán postes tirados con conductor instalado, si éste no ha sido desatado previamente. En el uso del malacate, el enrollado del cable debe estar repartido uniformemente en el tambor. Pértigas aislantes. Antes de cada uso, las pértigas se deben inspeccionar y limpiar. Toda pértiga defectuosa se debe retirar inmediatamente de uso, hasta en tanto no sea reparada y aprobada por personal competente con apoyo de pruebas de laboratorio. Cuando durante el trabajo deje de utilizarse momentáneamente una pértiga, no se colocará directamente en el suelo, sino sobre soportes especiales o sobre una lona. Su almacenamiento y transporte se debe hacer en compartimientos especiales y en bolsas de lona aulada, que las protejan de la humedad, contaminantes o daños por contacto con herramientas o materiales punzantes, cortantes o abrasivos. Equipo mecánico diverso. Los equipos mecánicos, tales como garruchas, malacates, tensores, aparejos, etc., que se vayan a utilizar para el desarrollo de algún trabajo, deben poseer las características de diseño suficientes para soportar los esfuerzos a que serán sometidos, debiendo revisarse antes de utilizarse. Lavado de aislamiento de líneas o equipo energizado. Se hará conforme al procedimiento de distribución GD-OD 008. El agua que se utilice debe tener una resistividad mínima de 10.000 ohms por centímetro. Para el lavado de aisladores tipo poste de una sola unidad, la resistividad mínima será de 25.000 ohms por centímetro. Antes del llenado del depósito de agua, este debe revisarse para comprobar que esté limpio y no contenga sustancias que modifiquen las características del agua. Antes de efectuar el lavado, el equipo se debe probar verificando niveles de aceite y combustible, arranque y paro del motor, que la presión del agua sea de 400 a 500 libras por pulgada cuadrada y que el alcance del chorro sea aproximadamente 5 metros. Durante el lavado, se respetarán las distancias mínimas que se muestran en la tabla siguiente, entre la pistola de descarga del agua y los aisladores, dependiendo de los diámetros de los orificios de los discos de las boquillas.
Trabajos de poda de árboles. En los trabajos, invariablemente se utilizan guantes de cuero de uso general, casco y protección de la vista mediante gogles o gafas de seguridad. En el caso de detección de panales de abejas, avispas, etc., el trabajador debe utilizar la protección adecuada para evitar cualquier incidente, reportando a las autoridades correspondientes para su control. Cuando se trabaje a 2 metros o más sobre el nivel del piso, es obligatorio el uso del cinturón y bandola de seguridad. Al utilizar machetes, los golpes se orientarán siempre de tal manera que en caso de que el machete rebote o se desvíe, no se vaya a ocasionar una lesión. No deben usarse los brazos de las grúas para arrancar ramas, y menos ejerciendo sobre dichos brazos esfuerzos laterales considerables que puedan dañarlos. En los trabajos de poda en la cercanía de circuitos energizados, se utilizarán preferentemente herramientas hidráulicas operadas con pértigas, sierra circular, sierra de cadena, tijeras, etc. Trabajos que ameriten de una planeación especial bajo la coordinación del encargado del departamento de distribución del centro de trabajo. Ver instructivo de poda de árboles. Las ramas que se corten de los árboles deben ser retiradas inmediatamente para evitar problemas con los usuarios y posibles accidentes a la población. Si después de haber visto este video aún tiene dudas, estas deberán ser aclaradas por el supervisor, recomendando su análisis y discusión. Recuerden, su seguridad sí es lo más importante.